Boas tardes a todas e a todos. Boas tardes. Hoxe é a última xeira destas 14 edicións destas xornadas de recuperación da memoria histórica. Eu, que para o que non me coñeza, son Luis Anxo Ferreiro, que son o presidente da sección cultural Cultura Aberta, organizadora destas xornadas durante estes 14 anos. Vou falar en nome de todos os meus compañeros desa asociación. A palabra principal que temos que dicir hoxe é a palabra grazas, porque grazas a moita xente foi posible que chegáramos a estes 14 anos facendo recuperación da memoria histórica, o que nós coñecemos tamén como xustiza e reparación, que é o que lógicamente debemos facer ou estamos convencidos de fazer. Digo grazas porque isto todo comezou, e lembrábamos outro día un dos protagonistas desto, lembrábamos porque estuvo presente na xeira anterior, cando estuvo Lola Marco presentando os seus libros de bandiñas aquí o sábado pasado, e lembrábame como naceu isto, e a verdade é que foi así, foi real. Alá, pois polo ano 2005 estábamos pois tomando un café cun amigo en Xanceda, con Baldomero Iglesias do Barrio e con Susulio Gas Cruz, e dixéronnos que como eles sempre foron colaboradores, sempre foron amigos nosos, non? E dixéronnos que había un tema no que había moito que traballar nel, ainda moito por traballar nel, non? Falaronnos dun caso concreto, dun libro concreto, que era un libro de Elixio Rodríguez, un home que pasou varios pelotós de fusilamento, que despois marchou exiliado a México. Un libro moi curioso, dixeron, leed ese libro e despois penso que podedes facer algo como axudar no que é a memoria histórica. Bueno, pois limos ese libro e empezou todo, porque no ano 2005, nese mesmo ano, xa tuvemos a oportunidade de ter aquí nas primeiras xornadas de recuperación de memoria histórica que organizou Cultura Aberta. Aquí en Carral tuvemos a oportunidade de ter memoria viva, porque resulta que estuvo con nós o protagonista dese libro Matame Mañán, Elixio Rodríguez, aquí con 95 anos, estuvo aquí con nós, presente, falándonos da súa vida, da súa represión, de cando encarcelaron, de cando pasou o pelotón de fusilamento, etc. Pero que nesas mesmas primeiras xornadas tivemos tamén a Avelino Pousantelo, que tamén foi represaliado, era naquele momento, hasta a súa morte, foi o presidente da Fundación Castelao, e tamén nos contou eso. Por que dicimos grazas? Porque grazas a mí Mero, grazas a esa xente tan comprometida, pois nós decatámonos de que realmente cando nós estudamos, todos estudamos, non? Os que estamos na Asociación Cultural Aberta, pois a nós faltábanos realmente coñecer unha parte da historia que non nos a contaron nunca. Ben, eso animounos. Desde ese ano, 2005, ata este ano, que estamos agora, 2021, pois por aquí pasaron memoria viva, moita memoria viva. Lembrámonos, por exemplo, tamén cando no ano, penso que foi no 2007, trouxemos ao señor Barreiro, que tamén foi represaliado, de Pontevedra, que veu aquí, pero que resulta que fixera a escola aquí, nunha parroquia cerca daqui do Concello de Begondo, en Bordel, e resulta que, curiosamente, nesas xornadas estábamos cheos de xente maior, porque todos viñan a escoitar ao seu mestre, e tiñades que verlo, con que devoción viñan a falar do seu mestre, porque para esas señoras marcaralles a súa vida ese mestre republicano que fora tan bo e tal, non? Ben, pois, por que temos que dar grazas? Temos que dar grazas porque durante todo este tempo houve esa memoria viva, viñeron aquí, estuveron con nós, contáronos a súa experiencia, como hoxe vai pasar aquí tamén, e
temos que dar gracias por eso, temos que dar gracias primeiro a Miña e meu por meternos nesta historia, e temos que dar gracias a toda a xente que participou, porque tamén viñeron expertos pois da Universidade de Sevilla, historiadores da Universidade de Sevilla, da Universidade de Navarra, da Universidade de Madrid, da Universidade de Santiago de Compostela, por suposto, da Universidade de Vigo, de moitos sitios, non? Durante 14 anos, como comprenderedes, tal. Tamén tuvemos a oportunidade de facer 2 publicacións, 3 publicacións, bueno, pues temos que dar as grazas a toda esa xente. Especialmente temos que dar as grazas tamén a parte da miña e Melo, por suposto, que nos iniciaron isto. Temos que dar gracias a quen despois nos, como comprenderedes, nós somos unha xente que temos unha asociación de base que non somos coñecedores de certas cousas, entón sempre tens que ter un apoio de historiadores e de xente que sí estuera nesa investigación. E claro, temos que dar as gracias, por suposto, a Emilio Grandío, que foi quen nos estuvo sempre asesorando en todo isto durante toda esta xornada. Sigue sendo colaborador, sigue sendo amigo da asociación, non hai pouco estuvo aquí tamén presentando o seu libro Hora Cero. Temos que dar as gracias, por suposto, á Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, que é a que tamén está colaborando con nós constantemente, que facemos cousas xuntos, e que xa temos unha cordialidade, unha amizade para realizar as cousas. E, por suposto, temos que dar as gracias, sí, ainda que nos pese, que moitas veces decimos que non hai que dar as gracias ás institucións, hai que dar as gracias ás institucións, hai que dar as gracias ao Concello de Carral, que colaborou sempre con nós, e, sobre todo, hai que dar as gracias á área de cultura da Diputación da Coruña, porque son os que nos apoian, porque sin eles tampouco sería posible. E hai que darnos as grazas, que é o que quería chegar á confusión, a vos, os que vides aquí, o que vides a escoitar, o que vos preocupades de saber, de coñecer a verdadeira historia dos acontecementos que pasaron. Mirade, estamos convencidos, por da Asociación Cultural Cultura Aberta, de que o golpe de Estado no 36 fixo moito mal. Fixo moito mal por varias razóns, non? Fixo moito mal porque aniquilou as persoas democráticas, as persoas cultas, os librepensadores, a todos eses. Foi un exterminio controlado, ainda que pensemos que non, foi un exterminio perfectamente controlado. Pero que, fixadevos, non fixo só eso, marcou unha sociedade que na actualidade está moi presente. Pensade que hai pouco, este xoves, estuvemos celebrando o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, non? Pois fixadevos o que plantexaba o franquismo, é dicir, cando fai o golpe de Estado, escaralla completamente unha democracia. Eu sempre o digo, é dicir, e sempre o decimos o de Cultura Aberta, é dicir, é como se agora que estamos nunha democracia, bueno, vamos de chamar, non nos vamos meter neso, non é unha semidemocracia, pero bueno, en media democracia, e de repente chegan uns señores violentos, escarallan todo, e cambian todas as voluntades e todas as cousas, non? Pois eles cambiaron tanto que cal era o papel da muller no franquismo? De repente, bum, represalían a moitas mulleres, matan a algunhas, e din, a muller a parir fillos e para a casa, se acabou, e a ir á misa e se acabou. Fijadevos que eso non, afortunadamente, non en todos, porque lógicamente non é en todas as mulleres, afortunadamente sempre houve naquela, agora e antes, e antes, e antonte, sempre houve xente, mulleres librepensadoras que sempre se rebelaron a todo eso, sempre foron contra, afortunadamente, como decimos. Pero ainda así quedou ese pouso, como se suele decir. Estamos aí. E iso quedou neso, no tema da muller, quedou en moitos outros temas. Por desgracia, hai que ver como estamos agora na actualidade. Eso vemos todos, non? Vemos noticias, vemos cousas, sabemos que ainda hai algúns que siguen, pois, de alguma maneira, pois, non só lembrando, sino que querendo repetir algunhas cousas pasadas. E o máis fastidiado
que é o que quería chegar na conclusión, é que ves moitas veces defendendo eses ideales a xente moi nova. Entón, que temos que pararnos a pensar? Pois, que se fixo mal, é que se transmite mal a historia. Ese é o problema. Entón, nós estamos moi orgullosos, como Cultura Aberta, como a RMH, como moitas outras asociacións de base, de que contribuir a espallar a historia como realmente foi, para darlle, digamos que, xustiza àqueles que os mataron, pero que realmente eles eran os democráticos, os libres pensadores, a xente que realmente era boa e generosa. E os outros non eran precisamente eso, a pesar do que nos quixeron trasladando no tempo. Entón, milleiras de gracias a todos vós por estar aquí durante estes 14 anos. Isto non quer dicir que parece que estou dicindo como xa que non vamos facer máis, vamos facer, vamos fazer, para outro, pues, si temos as axudas pertinentes, por suposto que vimos facer. Entón, moitas grazas a Miña Mero para asumir, moitas grazas a Emilio Grandío, moitas grazas a Carmen García Rodejo e a Asociación para a Memoria, a Representación de Memoria Histórica, a RMH, moitas gracias a moita xente da RMH que colaborou con nós, moitas grazas a todos que viñeron aquí, se foran Memoria Viva ou foran historiadores, e, por suposto, moitas grazas a todos vós por vir aquí, porque hai algúns aquí, hai algunhas caras que fielmente estuveron ano tras ano. Por ano estamos preparando cousas moi importantes, moi curiosas, moi bonitas, o que allá nos hallan todas ben, verdad, Carmen? Bueno, e agora, para rematar, porque senón fago moi pesado, darlle moitas gracias a todos os que están aquí, a todas as intervintes, a Carmen, que vai ser a moderadora, a Concha, que vai falar, a Pin, a Beatriz, bueno, a todas as que van falar aquí, porque estas xornadas están dedicadas a mulleres e represión. Pois deso vamos falar hoxe e vamos falar con Historia Viva. Nada máis, reitero grazas a todos vós, deixo-vos con eles, eso. Moitas gracias. Gracias, Luis Anxo, gracias Cultura Aberta por ser unha asociación aberta, nunca mellor dito, aberta a outras asociacións, aberta a colaboración, aberta a que podemos facer cousas xuntos, realmente moi agradable tamén estar en Carral, ca xente de Carral, que é un tema que lle interesa, sempre está aquí colaborando tanto nisto como outras cousas. Primeiro vou presentar un compañeiro que é David Lozano, que acaba de incorporarse a RMH e está colaborando con nós tamén, porque hai que incorporar aquí a xente nova que tamén está, unha vez que entra, pues está moi implicados. As mulleres están presentes porque as mulleres moitas sobreviviron ao horror. As mulleres que sobreviviron ao horror son, para meu entender, tamén as grandes silenciadas, as que sobreviviron ao cárcere, os que sobreviviron á morte, os que sobreviviron á desaparición, estuveron ali tirando para diante, mirando polos seus fillos, e nunca se lles recorda fora da familia. Pero por eso temos aquí a tres mulleres extraordinarias que van falar dos seus pais, dos seus avós e das súas mais e das súas avoas. Teño o gusto de presentar a tres mulleres que son memoria, tres mulleres que están moi implicadas en recordar, tres mulleres que van ter que facer un esforzo de recordo e un esforzo de emoción, o cual se agradece moito. Son Beatriz García Trillo é neta de Andrés García Ferreiro, fusilado o 15 de marzo do 37 no Campo de Rata, secretario do Concello de Vimianzo. A súa viúda Beatriz sempre o tuvo na lembranza. Teño tamén o honor de presentar a Pin Patiño, neta do guerrilleiro da 4ª Agrupación de Galicia Vicente Peña Tarrasa, morto pola Guardia Civil o 5 de marzo de 1949, exhumado o seu corpo por a RMH no 2016, casado con Pilar Díaz Rascado. E teño o gusto tamén de presentar a Concha González, de
familia de represaliados, filla de Joaquín González do PC, preso en numerosos cárceles nos 60, exiliado en Francia. A súa nai, a súa muller de Joaquín, a nai de Concha, tamén recibiu represión, e sobriña de 3 desaparecidos nos primeiros anos do golpe de Estado. Vamos organizar este debate falando primeiro dos homes, falando despois das mulleres e falando despois da familia. Ten a palabra entonces Beatriz García Trillo, que nos vai falar do seu abuelo Andrés García Ferreiro. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, muchas gracias a las asociaciones ambas por invitarme. Y bueno, mi abuelo, claro, fue un hombre represaliado, fue un hombre fusilado, ¿no? Mi abuelo fue un hombre culto, provenía de muy buena familia, su abuelo era presidente del Tribunal Supremo de Valladolid, su padre era notario, y él siguió el curso de estos estudios, estudió leyes en Santiago, y allí pues le cogió la época que le tocó y era un gran librepensador, un hombre democrático, moderno. Enseguida se apuntó a las nuevas tendencias de la institución libre de enseñanza, haciendo por primera vez exámenes libres en Santiago. Bueno, se apuntaba a todo este tipo de cosas, y tal como fue su carrera, después pues sacó la plaza de secretario de ayuntamiento. El primer destino que tuvo fue en el ayuntamiento de Manzaneda, y después según fue progresando, pues estuvo en Lugo, en Viveiro. Ya en Viveiro tiene unas fotos muy bonitas dando mitin en Ortigueira, porque era un republicano muy comprometido, ¿no? El asunto es que llegó a Vimianzo en muy mal momento. Empezaba la guerra y a él le tocó firmar como secretario el hecho de que el castillo de Vimianzo pasase de ser propiedad privada a propiedad del pueblo. Y el secretario que firmó eso fue mi abuelo. Llegó cuando ya estaba decidido, pero él fue quien lo firmó. El asunto es que empezaron las refriegas de la guerra, y un día, según contaba mi abuela, bajaban los brutos de Zas. Dios me perdone si hay alguien de Zas. Y entonces mi abuelo, viendo que aquello iba a ser una masacre, convenció al grupo de activistas republicanos de Vimianzo para que hicieran una toma simbólica del castillo. En vez de salir a la carretera, bueno, y tener allí, en fin, semejante batalla, que pusieran una bandera republicana y que eso se convirtiera en un símbolo de su propia capacidad de actuar racionalmente, ¿no? La racionalidad fue solo por su parte, porque al día siguiente vinieron a buscar a mi abuelo, ¿no? Mi abuela esa noche le decía que se fueran, ¿no? Y mi abuelo dijo que no tenía nada que ocultar. Entonces es como lo que decía Billy Wilder, ¿no? Sobre los judíos, que los judíos optimistas acabaron en Auschwitz y que los pesimistas en Estados Unidos. Pues mejor hubiera sido, pero no hubo de qué, él no tenía nada que ocultar, y vinieron a buscarlo. Vinieron a buscarlo, la típica movida que lo cogen y allí lo humillan y tal, y bueno, va preso, le hacen un juicio de esos sumarísimos donde él como abogado intenta defenderse y alegar que en ese momento además tenía 3 hijos pequeños, pero no hubo nada que hacer. No hubo nada que hacer y pues nada, una noche lo sacaron, lo pasearon, lo fusilaron, y esto es lo que yo sé de la historia de mi abuelo, que no es precisamente lo que viví en mi casa, porque en mi casa era un tema tabú. Yo veía que se hablaba de mi abuelo y todo el mundo se ponía firmes, pero no fue un tema que se habló hasta que yo fui mayor de edad. Sin embargo, había una sombra rara que planeaba, ¿no? Porque no se podía hablar de ciertos temas, incluso no había casi fotos, ni era un tema que se dejase sacar adelante. Y bueno, esta es la historia que yo tengo con respecto a mi abuelo, hacia, en fin, grosso modo. Gracias, Bea, por la capacidad de... Ten a palabra Pim Patiño, que falará do seu abuelo Vicente Peña Tarrasa.
Son neta de Vicente Peña Tarrasa, que naceu en Palma de Mallorca en 1904. Orfo de nai e pai moi noviño, pois non tivo outra que pensar como facer pola vida e decidiu, como era un rapaz intelixente, estudoso, pois preparar o exame para entrar na Mariña Militar. Aproba ese exame e despois de período de instrucción mándano para a base da Graña, na ría de Ferrol. Ali coñece a miña avoa e comezan a súa historia de amor. En 1927 marcha a China nunha misión internacional para defender os intereses occidentais no marco da Guerra Civil Chinesa, e creemos que pode ser aí onde comeza a súa conciencia, polas cousas que puido ter visto ali. Cando volta, casa coa miña avoa e van tendo sucesivamente 7 fillos. Sabemos que en 1934 está enviado a Asturias pola Revolución de Outubro. Ali, isto non o sabemos por tradición familiar, sabémolo polo historiador Enrique Barrera, que nos di que el, xunto cun compañeiro, pois obstrúe o sistema de tiro dos canóns para que non se poidan tirar contra os mineiros revoltados. Non sei que consecuencias puido ter, pero sí sei que en 1936 seguía estando en activo na base en Ferrol. Daquela, no golpe de Estado, pois propóñenlle adherirse ao bando dos golpistas. Miña nai sempre conta que a súa resposta foi: eu non son ningún traidor a min mesmo. Entón, pois, fica prisioneiro nun buque que estaba no medio da ría de Ferrol, xunto cos seus compañeiros. Van fusilando aos seus compañeiros diante del. Algúns berraban: Peña, xa nos vingarás. A él non o matan. A familia non sabíamos por qué, e hai pouco que soubemos por outro historiador, por Bernardo Maiz. Ese historiador contounos que houbo un alto cargo militar que o reclamou pola súa habilidade. Ele era condestable, artilleiro, pola súa habilidade para a guerra. Entón, bueno, pois o prezo foi seguir a guerra cos golpistas. Remata a guerra, volta para Ferrol, pero el non deixa as súas ideas. Sabemos que nos anos 40 está organizando células clandestinas dentro do arsenal militar, dentro do cuartel de Dolores. E, aliás, tamén colabora con Socorro Vermelho. Pero hai unha caída en 1946, unha caída importante, e pola xente que cae, el sabe que ten que fuxir. Miña nai conta que chega a casa, colle un anaco de chocolate, unha muda, dalle un bico a todos e marcha. Inmediatamente despois chega a Garda Civil. El, nese momento, despois desa fuxida, forma parte primeiro do destacamento Manolito Vello e despois do destacamento Eibe Carbón. E aí, cando están pola zona do Val do Dubra, cando, bueno, pois hai un chivatazo nunha das casas onde estaban, precisamente levaban ali máis tempo do debido porque hai unha guerrilleira a que tiveron que facerlle un aborto e estaba bastante mal. Entón, nese momento teñen que sair da casa disparando, feren a esta muller, Carmen Temprano Salorio, que ten que ser rematada polo seu propio compañeiro, e fuxen, meu avó ferido. Consiguen chegar até un descampado e ali xa os rodean e son abatidos. Marzo de 1949.
entérranos a eses 4 nun cemiterio de Paramos, Val de Dubra, onde ao final conseguimos exhumar os restos. Bueno, Tenga palabra Concha González. sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy un poco emocionada de oír a las compañeras contar las historias, entonces tendréis que disculpar si no lo cuento muy bien. Me llamo Concha González Mosquera, soy hija de Joaquín González González y de Mercedes Mosquera Papín. Como vamos a hablar primero de los hombres, yo en realidad voy a hablar de mi familia. Que los hombres. Pero voy a hablar primero solo de mi padre. Mi padre se llama Joaquín González González. Cuando estalló la guerra, él tenía 17 años, tenía 3 hermanos, Pepe, Rogelio y María. Con el golpe de Estado son detenidos, mis tíos estaban en casa, vienen a detenerlos ya cuando ya había caído Coruña. Entonces, cuando van a detenerlos, mi tía Mari, que era maestra, debía ser de las primeras maestras socialistas que había en Coruña, está sujetando la puerta para que mis tíos pudieran escapar, porque claro, Coruña era muy bajita aquella y ellos eran unos muchachos de 23 y 26 años. Entonces ellos escapan por los tejados y Mari aguanta la puerta, es herida y lo único que sabemos es que su cuerpo aparece en la playa de Riazor y no sabemos más, pero luego hablaremos de las mujeres. Entonces mis tíos escapan por los tejados y van a dar a una casa en Las Atochas, a la Atocha Alta de Coruña, en el número creo que 54, había una mujer a la que habían matado a su marido. Todo esto estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente de 20 y pico años, y entonces ella, que le habían paseado al marido, recoge a todos estos muchachos, ¿no? en la guardilla y los esconde, pero bueno, es un sitio pequeño y un vecino pues ve que hay movimiento y se chiva. Entonces va a la Guardia Civil, hay disparos y mi tío Rogelio tiene 23 años en aquel momento, es un muchacho, trabajaba, estaba en el periodo entre ser anarquista comunista, escribía un periódico que se llamaba Brazo y Lucha, tiene algo de encanto y de tierno, ¿no? De lo que fue aquel momento, ¿no? De cultura y de, no sé, de inocencia también, ¿no? De tan desprevenidos que les cogió, ¿no? Tanta brutalidad y tanta, no sé, tanta crueldad, ¿no? Y tal. Entonces, mi otro tío es un poco más mayor, lo llevan, creen, según cuentan los vecinos, que mi tío Pepe González, ya sale herido y lo llevan para el hospital militar, lo que es en Coruña ahora mismo, en la Ventilago. Allí está mi tío Pepe y mi tío Rogelio. Luego parece ser que no saben si se cura lo que pasa, lo iban a llevar para la cárcel. Tengo el documento en donde la Guardia Civil expone que él y otros presos, 2 presos más, por lo menos de mi tío Rogelio, paran por algo, no saben, no dan muy bien la explicación, pero hacen un intento de fuga y tuvieron que disparar. Eso viene firmado en un papel de Los Cabos con nombre y apellidos, ese documento lo tengo, y los matan. El cuerpo de mi tío Rogelio aparece cerca de la cárcel de La Coruña, de un bar que se llama el Mandatruco, los que son de Coruña pueden conocerlo. Y aparece, tenía 23 años, era pelirrojo y con los ojos verdes, y aparece con el cartel ese, o eso dijeron.
Yo soy una memoria hablada, por supuesto, aunque soy mayor, no lo sé tanto, ¿no? Con un cartel que pone: los rojos y los anarquistas son muy hombres. Y sabéis lo que les hacían, ¿no? Les cortaban sus partes y se los ponían en la boca. Bien, mi tío Pepe, no sabemos bien si llegó, sabemos que salió de la casa esa de las Atochas, Monte Alto, pero ya salió herido. Unos dicen que ya salía muerto, otros que sí ya salió herido. Lo que sí sabemos es que lo mataron en el Campo de la Rata. No se sabe bien si lo ataron para matarlo o para hacer el paripé de que lo fusilaban. Eso es lo que sé. Bueno, mi padre era el pequeño. Mi familia era una familia de indianos, ¿no?, que venían de Cuba. Entonces mi padre fue un hijo de estos que nació como un poco tarde, por eso yo también soy más joven de lo que debiera de ser para la época. Yo debía de tener pues casi 80 años para la época, porque solían tener hijos muy jóvenes, pero mi padre salió muy tarde de la cárcel, y entonces del penal de Burgos, y entonces tuvieron hijos con mi padre muy tarde, ¿no? Entonces, mi padre, como era muy joven, tendría unos 16 años, no sé cómo lograron, esa parte yo no la sé todavía, no puedo explicarla, pero sé que escaparon andando él y un amigo suyo más que se llamaba Marcial, y escaparon andando hacia Portugal. Al cabo de un tiempo, cuando se enteró más siempre llegaban noticias, supongo que irían por medio de contactos, de gente que supiera, le avisan que su madre había muerto. Entonces mi padre vuelve andando, él solo tiene 16 años, y entierra a su madre en una tumba común porque él no tiene dinero. La casa que era de mi familia, de mi padre, de mis tíos, estaba en la Estercha de San Andrés, y fue tomada por los falangistas, tiraron todos los muebles, todos los papeles, con lo cual no tengo ningún testimonio. El único testimonio que pude conseguir, y la única foto que conseguí de mis tíos, tanto los varones como de mi tía, de mi padre sí, porque sobrevivió, ahora sigo contando, fue que cuando mi padre ya estaba a punto de morir y estaba con oxígeno, con un amigo, que también era una persona muy comprometida, esa es otra historia, vieron con la aldea que era de su madre, que se llamaba Trasmañó, y entonces fueron allí, y allí había mandado mi abuela en los baúles. Antiguamente se creía que allí se podía mandar la plata y lo de las tierras y eso, pero allí, fueron allí y ya no había nada, ¿no? Entonces nunca pudimos encontrar nada sobre mis tíos, pero ella había guardado 3 fotos, que es todo lo que tengo. Soy la única superviviente de esa familia. Yo me casé, me divorcié, tuve 2 hijos y 2 nietos. Son los supervivientes de la familia, de toda una familia que pude llegar a tener y que no me fue permitido tener por ser libres pensadores, personas dignas y honradas. Mi padre sobrevivió, pasó por Asturias y luego llegó a Madrid, hizo un curso de esos que hacía la República súper rápidos, y entró en el octavo ejército al mando de Enrique Lister, y pasó toda la guerra en el bando republicano. No sé si ya pasaron los 5 minutos. Sí. Bueno, pasó toda la guerra en el bando republicano, estuvo toda la guerra, todo lo que pasó, la toma de Madrid, y él pasó para Francia, estuvo en el campo de concentración que tan amablemente nos pusieron los franceses, estuvo en el maquis francés, que gracias a los españoles guardaron un poco de dignidad a los franceses, y porque claro, eran hombres jóvenes que ya venían con una preparación militar, y fueron los que organizaron de alguna manera el maquis francés. De hecho fueron los que entraron primero cuando la liberación de París, ¿no? Los republicanos españoles. Y luego se escapó del campo ese de concentración donde les comían los piojos, o sea,
fin, una cosa terrible, pasó al maquis, a la clandestinidad, y luego cuando pensaban que acabara la Segunda Guerra Mundial, estaban muy ilusionados pensando que se iban a cargar a Franco, se llevaron otro diciéndolo claramente, un buen ostión se llevaron, bárbaro fue aquello, y entonces cogieron y fue lo del Valle de Arán, que los cogieron como gallinas aquí. Mi padre lo cogieron en el Valle de Arán y fue cuando ya acabó en el penal de Burgos. Previamente, cuando perdimos la guerra, yo digo perdimos la guerra porque yo también la perdí. Entonces, cuando perdimos la guerra, estuvo en Porlier, en el campo de Porlier, y tuvo una pena de muerte. Se la conmutaron por lo joven que era. Luego pasó al campo de los Almendros, que está en Valencia, donde la gente ya se supo lo que era el primer campo de exterminio, se llama el campo de los Almendros, donde la gente muere, cuando muere de hambre, muere hinchándose por los pies y muere como masticando. Eso lo vio mi padre. También se escapó de ahí, fue cuando pasó a Francia. Bueno, y de mis tíos no puedo contar más porque no sé más. En eso hay una cosa que solo quiero decir y ya termino, y es una cosa que escuché en unos cursos que fui hace poco, porque los necesito y porque quiero saber, y es lo que no se habla, lo acabas manifestando de alguna forma, ¿no? Entonces yo, en mi casa, no se ocultó nunca, fue siempre un orgullo. Siempre brindamos en Nochebuena por la República, siempre pensamos, esto se cae, y no se cayó, pero no ganamos. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos, si podemos. Muchas gracias. O esforzo de contar é un esforzo moi grande, un esforzo de memoria, un esforzo de emoción. Non deixamos de agradecer todo isto que está sucedendo aquí, que é moi difícil, pero falalo e contalo e decilo tamén é bon para nós, para todos os demás, é moi bon. Tamén queremos contar a historia de Beatriz. Como era Beatriz? Como era a tua mãe cando se queda viuda? Que pasou? A tua abuela, disculpa. Mi abuela, bueno, mi abuela, a ver, mi abuela era una chica de una villa, de la villa de Manzaneda, en Orense, que tenía una escuela y entonces había estudiado y en su casa había muchos libros y leían mucho, pero ellos tenían así algo de tierras y tal, tenían telares y su padre era sastre, con lo cual mi abuela era la mejor vestida del pueblo. Pero tenía 15 años cuando llegó un joven secretario ideal, solo que 20 años mayor que ella. Entonces empezó a salir con la maestra y allí hay una fuente que se llama La Pinguela y mi abuela venga para arriba y para abajo a ir a La Pinguela y a cruzarse con el secretario hasta que consiguió que le acompañara. Entonces yo le decía, porque tuve la suerte de grabar estas cosas, de grabar estas historias de mi abuela, ¿no? Y entonces yo le decía, pero como abuela, si el abuelo salía con la maestra. Y decía ella, pero la maestra era una plepa. No, total, que mi abuela con 16 años se casa. Y le dije yo, ¿por cuánto tiempo estuvisteis de novios? Y me dijo, mucho, 3 meses. Entonces, mi abuela era una mujer en esta línea, ¿no? Se había educado en la mejor de la República, era, bueno, estaba encantada del matrimonio. En fin, que mi abuela con 21 años tenía 3 hijos ya, y ella siguió, estaba muy contenta, iba a Lugo, a Viveiro, a todos los destinos, era una señora, la típica señora mujer del secretario del ayuntamiento, que viven bien, pero dentro de lo que tal, ¿no? Y era muy feliz, estaba muy contenta, y les tocó el destino de Vimianzo. Y ahí pues acabó la felicidad, como tú bien acabas de explicar, de un solo golpe, ¿no? Entonces mi abuela proponía huir después de lo sucedido, mi abuelo no quiso, apresaron a mi abuela se vino con 20 años para Coruña ya con 3 hijos colgando, bueno, 3 hijos, con 3 hijos,
mi abuelo preso, iba a llevarle la comida, mi abuela intentó por todos los medios, claro, que lo soltaran y esto. El asunto es que no consiguió nada, mi abuelo lo fusilaron y mi abuela se vio sola con 3 hijos en La Coruña, que le entraban en su casa a quitarle lo poco que tenían y que le confiscaban la cuenta del banco con lo que pudieran tener, del Banco Pastor concretamente, y se vio así, de repente. Y entonces mi abuela, con sus 21 años y sus 3 hijos colgando, empezó a ir por las ferias a vender lo que cuadrara, fuera suyo, negociado, trapicheado o no trapicheado. Al poco tiempo, ella era una mujer súper dispuesta, abrió en el Orzana, en La Coruña, una tienda, un dispensario de patatas. Entonces eran los tiempos de los cupones, y ella venga allí a vender patatas, y lo único que le preocupaba era la educación de sus hijos, la verdad, era su única obsesión. Bueno, lo único. Y entonces se enteró que iban a venir a La Coruña especialistas asturianos para abrir la fábrica de armas. Y entonces en la tienda de patatas se puso a expender sidra. Y entonces tenía allí una buena clientela, y así con estos negocios fue sacando su familia adelante. Durante mucho tiempo sus hijos estudiaron en casa, en libros, luego ya por supuesto en el instituto, y después sus propios hijos sufrieron la represión. Cuando mi padre empezó a trabajar muy pronto, con 14 años, y entró de botones en un banco, y cuando hizo la primera oposición en comercio para entrar como de fijo en el banco, la nota era hijo de rojo, ¿no? Es una cosa como muy cinematográfico todo, yo no sé, pero bueno, también le cayó alguna paliza de esas. Y por lo demás, lo que yo puedo contar con respecto a mí es que si no se hablaba en mi casa de este tema, era porque en realidad mi padre no sabía. Mi padre, cuando murió, su padre tenía 7 años. Y fue cuando yo fui mayor de edad, cuando murió una tía mía, y le llegó una carta a mi padre que su padre le había escrito en la cárcel, cuando él tenía 7 años. Bueno, hijo mío, tal, no, los hombres honrados, bueno, todas esas cosas increíbles, ¿no? Y el asunto es que mi abuela solo, claro, pertenezco a una familia con 5 hermanos, con 4 hermanos y yo. Entonces yo me crié mucho con mi abuela. Y mi abuela, toda su obsesión era que yo fuese una persona independiente. Que yo me pudiera valer. Que pasara lo que pasara, yo no tuviese miedo. Porque total, no iba a valer para mucho, ¿no? Tampoco. Y bueno, para mí es una mujer ejemplar, la verdad. Y nada más. Pilar Díaz Rascado. Pilar Díaz Rascado, Mañagoa, nacida na Graña en 1906, quedou orfa ao mes de nacer. A súa nai morreu as resultas do parto. Foi criada polos seus avós. Ela era labrega e ele era un catalán que veu para Galicia para a construción de barcos. Era carpinteiro de Ribeira. Xa dixen que ali vivía onde estaba a base militar, e ali coñeceu o meu avó. Casaron e tiveron 7 fillos. Miña nai lembra unha infancia feliz, e lembra sobre todo a miña avoa como unha magnífica contadora de contos. Era a transmisión oral popular, contos, adiviñas, lendas, todo iso contaba aos seus fillos. Pero o primeiro grande golpe foi precisamente no 1936, cando meu avó estaba preso no Plus Ultra, no barco que estaba no medio da ría. Ela lembra que as mulleres dos presos podían ir velos utilizando a lancha que había
que atravesaba a ría, pero que o vían de moi lonxe. Meu avó e miña avoa tiñan un contrasinal que era, meu avó levantaba un pano 3 veces e miña avoa levantaba o fillo que levase 3 veces, entón sabían que eran eles, pero non se vían. Conta que unha vez que acompañaba a súa mãe, pois as mulleres pediron que se achegase un pouquiño a lancha, un pouquiño máis para poder verlos. Entón empezaron a decir desde o barco, esa lancha que se vaya, que disparamos. Entón houve un momento de pánico, o patrón da lancha tivo medo, quixo virar, casi tropeza co barco, bueno, pensaban que ali quería empezar a disparar. Miña nai, que tiña daquela 5 anos, conta que escoitou un home dicir: adeus finiña, que nos matan, e que entón ela meteuse debaixo da saia da súa nai e que non consegue lembrar máis nada, só lembra ese pánico tan grande que pensar que, bueno, xa aquí morremos todos. Despois, ese outro gran momento de represión foi cando meu avó tivo que fuxir ao monte. Entón, son os interrogatorios da Guardia Civil. Cando chegan a casa, a filla maior tiña 15 anos e a máis pequeniña 3 meses. Lembra que a Garda Civil entra abertendo todas as cousas, rompendo cousas, abrindo caixóns, pero miña avoa xa queimara os papéis, as fotos, despois de que meu avó marchara. Non encontraron nada, pero o bebé non paraba de chorar, e a Garda Civil berrándolle que fixese calar, que tiña que facer calar a pequena. Miña avoa dixo que, bueno, pois, que tiña que darlle o peito, e séntase a darlle o peito, os demais fillos rodean, e a Garda Civil non para de, mesmo aleitando a pequena, non para de interrogala. Ben, eso foi o inicio de toda unha serie de xeiras onde a Garda Civil podía chegar a calquera hora do día ou da noite a registrar a casa, facer interrogatorios, encanonar a miña avoa. Sempre registraban a casa encanonando a miña avoa e que fose a miña avoa adiante abrindo portas, por se acaso estaba meu avó. Sempre lle preguntaban se tiña algún fillo novo, e ademais tiña indica que abaixo do piso onde vivían había unha barbería, e o barbeiro era confidente da Guardia Civil. Justamente cando o meu avó fuxiu pro monte, mercou un can, supoñemos que para avisar de se chegaba ou non. Aínda así, meu avó puido, por medio de enlaces que preparaban as visitas, puido visitar polo menos 2 veces a casa. Tamén lembra que unhas semanas despois da súa marcha chegou unha carta, supoñemos que tamén por enlaces. A carta supoñía en un lugar de Galicia. A miña avoa leulles parte desa carta, despois deulle un bico a carta e tirou no lume. Ela pensa que a parte que non lle leu, que debía de darlle instruccións de como tenía que actuar para sair adiante, porque di que a partir daquela que viu desaparecer sucesivamente cousas que había na casa, como era o uniforme militar do meu avó, os semelgos da camisa, o sabre, libros que tiña, moitos libros de ciencias, de técnica. Entón, que miña avoa debía de estar vendendo as cousas para poder sair adiante. Pero claro, había que seguir facendo pola vida, entón non tiña máis remedio que os fillos maiores, vamos, a máis maior tiña 15 anos, pois tiñan que poñerse a traballar. Trataron de buscar traballo, pois facendo tellas. Miña nai consegue traballo na naveira, na Bazán, cosendo sacos. Sempre conta que nese momento de ter que sair a buscar traballo, que ela tivo que cambiar os calcetíns, porque aínda era unha nena, que levaba calcetíns, por zapatos de tacón para facerse maior.
e que chorou moito, 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 supoñendo que, claro, era unha vida que nunca iba a voltar. Entón, pois, está traballando aí na Bazán cos seus sacos, eran sacos de cemento, e eran un dos traballos que podían facer na navieira as mulleres, calcar planos ou cos seus sacos. Que despois, cando os sacos empezaron a ser de outro material, botaron a todas as mulleres. Pero estaba ainda traballando cando un enlace ali dentro da empresa, cando ian sair, díxolle, por favor, non me delates, non podes chorar, mantente firme, e contoulle que o seu pai que morrera. Entón xa chegou a casa, xa tiña a noticia, tiña saído na prensa, un reporte de prensa que ainda conserva a miña nai, 5 bandoleiros mortos en Zas, onde fala da súa morte. Os 5 bandoleiros, que decía sempre meu avó, si, bandoleiros son eles. Tamén decía a Guardia Civil cando iban, pero como, decía a miña avoa, pero como un home con este soldo que podía levar unha boa vida, como se mete en política, pero como perde a vida con estas cousas. Miña nai, unha das veces que chegou a casa, comentou, yo dixo, din isto, e el dixo, e como podo ser feliz eu se vexo toda a miseria ao meu arredor? Ben, por querer cambiar as cousas para todo o mundo, deixou a súa vida, e despois, pois nada, non tiveron máis que seguir para diante. El morre en Zas nun momento en que non hai cartos, non se pode pedir o cadáver, non se pode ir até ali, as comunicacións son moi difíciles, só conseguen despois de moito traballo e de moitas cartas, conseguen o certificado de defunción. Miña nai conta que a súa nai cada vez se vai poñendo peor, cada vez máis delgada, cada vez máis mirrada, sobreviveulle 8 anos e morre con 50 anos de unha doenza do corazón. Oh, qué heavy. Qué duro esto. Esto es muy duro, tenéis que comprenderlas. Vamos a falar de Mercedes Mosquera, que son tamén as heroínas deste país. Vou falar da miña nai, porque ao contrario, por exemplo, da miña compañeira, só os contei que sou un caso raro, porque, bueno, ainda que sou moito máis bella que ela, non podo hablar gallego. Voy a contaros por qué. Porque yo estudié la pública, ¿no? O sea, nunca estudié monjas ni nada, porque mi padre fue republicano, hasta el final no estoy ni bautizada. Y llevé más hostias por eso que en el carnet de identidad. Pero nos inculcaron de tal manera que era una vergüenza hablar castellano, que yo soy incapaz en público, o sea, si yo estoy hablando contigo en privado, aquí en el pueblo, pues, hablo todo el tiempo gallego, mejor o peor, vamos, quiero decir, con el gallego que hay de cada ría, ¿no? ¿Sabes? O de cada pueblo. Pero yo soy incapaz en público de hacerlo, que yo por eso no pido perdón, porque no me siento culpable, no soy culpable de ese tipo de educación, no soy culpable de esa educación, yo no la escogí, yo hubiera escogido mi lengua, mi cultura y la de mi tierra, ¿no? En fin, yo ahora voy a contar, por eso me disculpo por eso. No me disculpo, sino amplío una explicación. Bien, y entonces yo contaba que yo soy un caso extraño, mis padres se casaron muy mayores. Bueno, entonces de quien voy a hablar es de mi madre. Mi madre era una niña cuando fue la guerra. Su madre no estaba en política, o sea, mi abuela murió cuando le mataron a todos los hijos, murió de pena.
O sea, no, mi abuela era católica, la madre de mi padre y de todo, del pelirrojo, de la maestra. De la maestra es uno de los casos más tristes y más propios de mujer que yo conozco, y es que es mi tía Mari, por la que todos siempre nos hemos encogido el corazón, y no sé si era María del Carmen, María de los Ángeles, María del Pilar, porque nunca encontramos su cuerpo, sus apellidos, su nombre, no encontramos nada, es solo mi tía Mari, la maestra. No me digáis que es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. O sea, esto es para cualquier caso de humillación, de querer borrar a alguien del mapa, más no se puede hacer. No se puede hacer, ni siquiera con los judíos. Y que me perdonen, por Dios, que tienen todos mis respetos, pero yo recuerdo que era niña y quería ser judía para ver si así alguien nos respetaba, ¿no? Vale, porque no nos respetaba a nadie, ¿no? Éramos eso. Bueno, entonces es de la siguiente manera. Mi padre salió a los 33 años, después de desde los 16 años de la guerra, salió del penal de Burgos, 33, 30 y pico, no estoy muy segura de qué edad salió del penal de Burgos, no lo sé muy bien. El caso es que él salió de la cárcel, y entonces cuando salió de la cárcel vino andando para Coruña. Y dijo una frase muy conocida en mi casa que dice: eu non salgo máis da Coruña como non saco os pés por diante, non? Porque nunca máis volvió a hablar castellano, non? Ni se quitó la boina, nunca más. Y entonces él era amigo de un personaje muy famoso aquí en Galicia, que era Pucho Boedo, porque el hermano de Pucho Boedo era anarquista y lo habían fusilado, era amigo del hermano mayor de mi padre. Bueno, y entonces por medio de eso conocieron a unas chicas. Mi madre empezó a trabajar con 10 años, porque la guerra la perdió todo el mundo, ¿no? No la perdieron solo los militantes, sino la perdió todo el mundo. Perdió su madre y la perdió mi otra abuela, ¿no? La madre de mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque mi abuelo cogió tuberculosis y no había para la tuberculosis, porque mi bisabuelo era auxiliar en el ayuntamiento, y como el ayuntamiento era republicano, lo echaron. Se morían todos de hambre, murieron todos. O sea, yo tuve un tío que murió de hambre, aquí en La Coruña, no sé dónde. Murieron de hambre, porque no había penicilina, porque tenían otra familia, sí, pero eran falangistas. Y como eran falangistas, los otros no podían darles dinero para comprar la penicilina. Entonces por eso murió mi tío Manolito. Mi madre tenía 4 hermanas femeninas, como se diría, y mi tío Manolito, el que murió de hambre y de una enfermedad que ahora se curaría sin tener que internarte, y mi tío Gonzalo. Mi madre empezó, como mi abuelo también murió de tuberculosis, con 33 años, mi abuela se quedó viuda con 30 años y 6 hijos. Entonces, como era una familia de clase media, no sabía hacer nada, pero sabía coser. Entonces aprendió a dar vueltas a los cuellos de las camisas. Es el espíritu de supervivencia de las mujeres que contaba Carmen antes, que aunque no sabía no tenía nivel cultural, pero sí era una señorita bien de Coruña, de clase media, sabía coser, bordar, todas estas cosas. ¿De qué le valió eso? Solo le valía para la miseria de dar la vuelta a los cuellos, porque la gente era muy pobre. Entonces no era modista, era costurera. Entonces con eso sacó adelante su familia. Mi madre a los 10 años en una sillita quitaba las bastas, los hilos de los dobladillas, las bastas, y luego a los 13 luego en el medio lo repartieron, porque al morir de hambre uno, lo repartieron a todos. Solía hacer eso, dar hijos para que trabajaran en las tierras o en los molinos, o para familias que no tenían hijos, o se repartían, se daban los hijos, ¿no? Cuando no se podían criar, no había medios. Entonces pasó que a mi madre lo dieron para un matrimonio que eran unos primos lejanos, que tenían el molino de
Negreira, pero mi madre moría de pena, o sea, no de hambre, sino de pena. Total, que mi abuela no sé cómo consiguió y volvió a reunir a todos sus hijos. Mi abuela vio morir a su hijo entre sus brazos, y eso es que vio morir a la España republicana en sus brazos, porque nadie hubiera dejado morir a un muchacho de 13 años de esa manera, ¿no? Creo yo, más que la crueldad del fascismo, ¿no? Deja morir así un muchacho, ¿no? Y luego todas mis tías se pusieron a trabajar. Mi madre y mi segunda tía, por orden, trabajaron en los azafranes Ventureira, que son el pote. Allí trabajaron y más que bien les daba para comer, ¿no? Mi abuela cosía y así fueron saliendo en la posguerra. Mi abuelo fue a vivir con mi abuela porque al morir su hijo pues pensaban que les iban a dar, pero como el ayuntamiento había sido republicano no les dieron nada, también murió. Bueno, fueron muertes sobre muertes. ¿Y qué fue la posguerra? Con mi madre, hambre, miseria, piojos, enfermedades de la piel, hambre, todo tipo de cosas. Pero bueno, mantuvieron la dignidad de alguna manera porque eran 4 mujeres, podían haberse dedicado a la prostitución, vivían en San Roque de Fuera, en la Plaza de España, en Coruña, pero por lo que fuera no se dedicaron a eso. Total, que mi madre tenía 21 años o 22 y iba al cine Hércules, no sé si alguien lo conoce, en la Plaza de España, le llamaban El Piojo, ya os podéis imaginar. Y iba con su amiga y una niña que tuvo de soltera. Bueno, a mi tía Marita, por hablar de mujeres en general, no puedo contar, a mi tía Marita viniendo de trabajar, según decía mi abuela, en vez de ir por una calle fue por otra y los falangistas la cogieron y la violaron. Era guapísima, nunca lo contó, por supuesto, iba a contar eso, ¿no? Bueno, entonces mi madre por medio de Pucho Boedo conoció a mi padre y me hizo gracia lo de los 3 meses de tu abuela, porque mi madre se casó en 3 meses con mi padre. Siempre le preguntamos, pero ¿cómo en 3 meses? ¡Qué barbaridad!, ¿no? También no daba tiempo a nada. Y decía ella, yo no estaba enamorada, pero yo quería salir de la miseria y tu padre quería volver a tener una familia, porque él llegó a Coruña, no tenía casa, no tenía nada, vivía en una pensión, tenía que presentarse cada mes en el gobierno militar con el famoso teniente Aymar, que quien sea historiador sabrá que fue uno de los mayores firmadores de penas de muerte, aparte de Franco, claro, pero así de penas de muerte. Entonces mi madre, que casi era analfabeta por las circunstancias, al conocer a mi padre descubrió un mundo de la cultura, aprendió a leer, mi padre aprendió a bailar, fue un intercambio de conocimientos entre ellos dos y de amor. Y entonces se concienciou, mi madre fue delegada sindical del sindicato vertical, pero debía tener llamadas pulgas porque consiguió que la reconocieran, que eran dependientes en vez de empaquetadoras de los paquetitos de azafrán, como el sindicato vertical en el año, no sé, 45, 46 o 47 por ahí, y que donde se cambiaban y ponían la batita, que el jefe no fuera a mirar por el ventanuco para verlas desnudas, ¿no? Bueno, cómo se cambiaban. Eso os parecerá una tontería, pero a mí me parece una modernez por parte de mi madre en aquella época, que morían de hambre. Y entonces se casaron, al poco tiempo detuvieron a mi padre, no sé por qué, siempre lo detenían, ¿no? Era un rojo muy conocido y entonces siempre lo estaban deteniendo. Mi madre de esa vez le pegaron tanto que le dice el comisario, ¿quiere ver usted a su marido? Mi madre tenía 22 años, le llevaba 11 años mi padre, o eso contra mi madre, yo muy bien, así las fechas no las contó. Y dijo el madre, hombre, ¿cómo no voy a querer ver a mi marido? No lo reconoció, de hinchado que estaba de la paliza que le habían metido. Luego ella fue para la cárcel y a mi madre no le pegaron mucho, porque estaba embarazada de 5 meses, pero le pegaron un poquito. Y total que tuvo un aborto y no la atendieron, pero gracias a las mujeres de la vida alegre, me río yo de la vida alegre, a las que estoy eternamente agradecida porque le salvaron la vida a mi madre, perdió el hijo pero salvó la vida, ¿no?
y luego posteriormente tardó 3 años más en poder tenerme a mí. O sea, imaginaros a una muchacha también medio pelirroja, tal, teniendo un aborto de 5 meses gracias a las prostitutas que les salvaron la vida, porque no, ni enfermería ni nada, las rojas que se mueren, ¿para qué traen hijos? ¿Para que nos maten a nosotros los rojos? No pueden tener hijos las rojas, ¿no? Y tal. Entonces la segunda vez que fue, yo el único recuerdo que tengo como hija de ella, de pequeña, son 2. Es uno, querer agarrar a mi madre, y había unas rejas y yo no podía agarrar a mi madre porque había unas rejas y yo no podía agarrar a mi madre, ¿no? Es un recuerdo muy así, pero debía tener 3 o 4 años y yo no podía agarrar a mi madre, ¿no? ¿Sabes? Esa sensación de lo que quedé como una tía. Y el otro era que cuando era el patrón de los guardianes de la cárcel, estaba mi padre en la cárcel y mi primer acto militante como mujer fue que las braguillas que nos hacían las madres de ganchillo llevaba papelillos para los presos, ¿no? Esa fue mi primera acción de militante como mujer a los 3 años. Y luego mi madre siguió siendo una militante y mujer comprometida, volvieron a detenerla más veces y siguió siendo comunista, eran comunistas mis padres hasta el final. Cuando murió quiso ser enterrada con la bandera republicana y enterrada al sonido del himno de Riego. Y así fue enterrada, como ella quiso. Yo, por sentimientos y por nobleza, mi familia siempre se habló con orgullo y con la esperanza de encontrar algún día algún sitio donde llevar las flores de mis tíos, porque yo creo que se lo merecen, pero no lo hemos logrado todavía. Pero estas cosas para mí es como si estuviera llevándole flores a toda mi familia. Muchas gracias por su atención. Estamos conmocionados con esas palabras. Contades todo tan ben, contades todo tan de dentro do corazón. Sodes grandes e honrosas fillas e netas das vosas máis, abuelas, pais e abuelos, que seguro que están moi orgullosas de vos. Vamos a abrir o turno de palabras, o turno de pregunta, de suxerencias. Vamos a dedicar un pouquiño de tempo a ver si podemos respirar un poquillo este ambiente tan emocionante y a vez tan emotivo. Abrimos un turno de palabras entonces. Sí. Sí, eu quero felicitar as 3 mulleres que nos contaran as súas historias, ¿no? Eu coñecía algo da historia de Iñazo, tamén de Ferrol, ¿no? Tamén de A Coruña, donde vivo desde o ano 85, son máis que nada xa coruñés, ¿no? Perdón, podes quitar a mascarilla, si se oye un pouco mellor. Gracias. Sí. Digo que me gustou moito a exposición que fixeron, unha exposición, como decía Carmen ahora, moi sentida, complementaria del que nos brindan os textos que, bueno, pues algúns que estamos interesados nesta temática, pues nos leemos, ¿no? La verdad es que son historias que emocionan, ¿no? Me emocionan desde luego a los familiares, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Emocionan personas que casi me estorbo, según falo, ainda que eu son moi emocionado, por lo tanto isto non vai así moi para de conta, ¿no? Pero é certo, ¿no? Que efectivamente nos resulta difícil falar destas historias ainda que non sexan familiares, ¿no? Para tanto vai sendo familiares como é o caso, ¿no? Eu quería simplemente, bueno, ademais de felicitarlo, decirle a Concha, ¿no? que me gustaría moito saber se a súa tía Mari, porque o único que sei dela é que
e que apareceu efectivamente o seu corpo nas augas do orfano, non? A mí me dijo, ¿puedo contestar ya? Sí, claro. Sí. Yo creo que yo lo que oí, o sea, todo esto es oído, vamos, no te puedo decir que sea ni verdad ni mentira, es que nada ni es verdad ni mentira, es la vida. Yo oí que fuera en la playa de Riazor, pero no te puedo decir, sé que, pero no sé cómo es la historia. En casa era así, la tía María apareció muerta en la playa de Riazor, pero que la dispararon primero aguantando a la puerta para que el tío Rogerio y el tío Pepe escaparan. Eso textualmente es lo que desde niña siempre se contó. No te puedo contar más. Sé que era maestra. No sé por qué papá iba a decir que no lo era. No te sé más. Estaba exercendo a profesión, non sabes, non? De mi tía, maestra. Estaba exercendo a profesión no 36, cando a mataron. Si estaba ejerciendo, no lo sé. No sabes. No lo sé. Es que eso es lo más triste. No sé nada de ella. De verdad, lo siento. Es de lo que más siento, una de las cosas que más dolorosas me parecen, fíjate. No sé nada de ella. A lo mejor hasta me parezco a ella. No lo sé. Que se sabe, por lo que eu sei, a través dos libros. Que soy sordo de un oído, perdona. Sí, o único que se sabe é que o que se conta no Sí, libro nada más. no libro que publicaron Chamaban por de cierto, Rojas. Nomes e Voces, ¿no? Aparece unha entrada de María Consuelo González, ¿no? Mestra de profesión e que apareceu o cadáver na... Pregunto porque eu estou facendo unha investigación que se publicará o próximo ano. Me daría una alegría. Hai 22 mulleres, perdón, na provincia da Coruña hai 22 mestres que exercían no ensino público e foron asesinados, un deles daqui de Carral, ¿no? Ramón Amadeo Vilacha, o apelido, e logo dúas mulleres. En todo Galicia só mataron a dúas mestras, ¿no? Que estivesen en exercicio, ¿no? Pero mataron tamén a súa tía, ¿no? Mi tía la mataron, mi tía Mari, la tía Mari era maestra y apareció muerta en la playa de Riazor. Es lo único dato oral que una siempre cree que tiene tiempo a preguntar y tiene su propia vida que vivir, y no tengo más datos, la verdad, o sea, yo no te voy a servir de mucho, ojalá pudiera, daría cualquier cosa por saber más. Aparece, porque aparece no libro do proxecto Nomes e Voces, nun libro que publiquei este ano, Vermellos e Laicos, aparece tamén, e no libro que publicarei o ano que ven sobre 10 mestres asesinados tamén aparece, aínda que non a súa historia, porque eu centro no profesorado que solo sé eso, ojalá fuera. Sería la mayor alegría de mi vida. Pero no lo sé. Podes seguir investigando. O problema Claro, é que non claro. aparece ni siquiera a partida de nacimiento. No tengo nada. No, es que tampoco no tenemos. Vamos, yo recurrí a ellos por no saber nunca sabes dónde recurrir, ¿sabes? Así. Aparte que no es que no sabes, no estás un poco perdida, no sabes a dónde ir ni nada, y luego tienes tu propia vida, ¿no? Quedamos contactados y ya está. Sigue para que sigan preguntando. Gracias, muy amable. Alguna pregunta máis? Eu quería decir, como decía que Beatriz, que decía que prefería ser judía, sí, prefería ser judía porque para ser reconocida, ¿no? Porque ao olvido e todo eso que quedaba, o ambiente que había ali era casi sufrido, ¿no? Entonces quería saber ese, ¿no? Se tuvo algún apoyo, digamos, de alguien cercano o así. No, es una expresión, yo tengo todo mi respeto, por Dios, y no era una comparación de nada, todas las muertes son terribles era más bien, es que no se puede decir, no se puede envidiar una salvajada, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo lo decía en el sentido, por ejemplo, nuestros muertos de Mauthausen, por ejemplo, no han tenido, no sé cómo explicarlo, nuestros muertos españoles
o del país, como quieras decirlo, pues como no, muchos ni siquiera los han tenido que recoger casi porque no ha habido quien los recoja, ¿me entiendes? Ni nada, no sé, a veces me entra un sentimiento de que no tenemos ese sentimiento de recuncho, de decir, son los nuestros, ¿sabes? Los nuestros, ¿por qué no? ¿Por qué están sin recoger sus cosas todavía 70 años después? Ya ha tenido que ir la memoria histórica o alguien a buscar las cosas de esa persona, ¿no? Es a lo que yo me quiero referir, ¿no? Era un sentimiento personal que no tiene nada que ver con la política ni con nada, era un sentimiento como de cómo la fuerza de la unión ante una cosa tan terrible y tan horrible puede hacer que no sé, ¿sabes? Que se reconozca que se pierde toda una generación, un montón de Mozarts y de gente así, y que aquí fue lo mismo pero que ni se reconoce, no sé, es una apreciación muy personal. O pai de Concha, Joaquín González, una persona muy conocida, muy querida en Coruña, muy conocida, muy reconocida, fixeron unha placa, o Concello fixeron unha placa. Na placa tiña que rezar, tiña que estar escrito Joaquín González, o panadeiro comunista de Monte Alto, e a placa pon a Joaquín González, o panadeiro de Monte Alto. Se armou unha, pero bueno, daba igual. Parece ser que, entonces, bueno, recordou unha persona moi querida por eles, sí, que dixo que a palabra comunista non infecta, non mancha, non sucia, non sei, sí, en fin, foi tremendo. O sea, hai reconocimiento, pero así como de aquela maneira. E eu creo tamén que o tema da guerrilla, dos guerrilleros, cando contaba Pin, terrible, cando viña escrito bandoleros, todavía dicen bandoleros, todavía se utiliza esa expresión tan terrible, cuando no resto do mundo son héroes, e aquí siguen dicindo a palabra bandoleros, ¿verdad? É que, ao respecto disso, eu queria facer unha pregunta a vos tres. É dicir, vos, como familiares de xente represaliada, de xente asesinada, creedes, porque, bueno, eu creo firmemente, pero ao mellor eu quero saber a vosa opinión respecto disto, que a institución do Estado, a institución de todo o Estado, do Estado español, realmente non está en débeda con vos, porque nunca pediu perdón, porque nunca vos dou os datos que estades dicindo ti, por exemplo, que o teñen que facer as asociacións, que o teñen que facer as asociacións de base, as asociacións a RMH e tal. O Estado, digamos que eu creo que hai unha eiva, e quero saber se vos, porque, por exemplo, o holocausto nazi, o goberno nazi, o goberno alemán, despois pediu perdón, non sei que, bueno, hai unha serie de recoñecementos, digamos que a información nunca estuvo oculta. E digo vos isto porque nesta xornada, nesta outono da memoria, cando tuvemos aquí a Emilio Brandío Seoane, cando el escribiu e investigou para facer ese libro Hora Cero, queixouse de eso, dixo, non avanzamos tanto, porque ainda agora, no 2021, costanos moitísimo investigar e póñenos moitas trabas. Entón eu quero saber cal é a vosa opinión como familiares, non? Bueno, ¿cómo vivistes? ¿Cómo entenderes? Como familiares, que es como haber vivido una situación fantasma y que esa situación fantasma se mantiene, y que, como dice un gran amigo mío, en Alemania hay mucho reconocimiento de lo que fue el nazismo porque perdieron la guerra. Pero aquí no es el mismo caso. Entonces eso quedó ahí, en un limbo, y ese limbo se mantiene, y por lo que está visto se quiere mantener hasta la eternidad. Esto no se cerró nunca, no se habló nunca, no se reconoció nunca. No es que tenga ganas de llorar así públicamente gratis, pero me hubiera gustado de caray que fuera un asunto formal, serio, de verdad, de reconocimiento de la dignidad, del reconocimiento del delito que es la guerra,
que es el delito mayor del planeta, ¿no? La guerra. Y yo soy nieta de la guerra y aquí estoy hablando en una sala, es que es alucinante. Ningún reconocimiento. Esta es mi opinión. Eu quería para centrarme precisamente en todos eses corpos que ainda non están exhumados. A ver, hai moitos que xa non se poderán, pero hai moitos que sí se pode facer. Eu estou eternamente agradecida á Asociación de Recuperación para a Memoria Histórica por terme axudado, sobre todo, un desexo enorme da miña nai a exhumar o corpo do meu avó. Pero tamén sinto que é absolutamente injusto que teña que ser unha asociación, que teña que facer ese esforzo unha asociación e que non teña que ser o mesmo Estado quen se poña a recuperar os corpos. Quería indicarvos que iso é algo durísimo, e en principio hai que vencer moitas cousas, e moitas cousas tamén ese silencio do que se fala, ese silencio que moitas veces ven de parte da familia. Para min unha das cousas que me apoiou máis, non? De que me botou máis para diante, aparte do apoio do meu compañeiro, foi sobre todo saber ese dereito declarado pola ONU de que todo familiar que queira recuperar o corpo dun desaparecido que pode facelo a pesar de que haxa parte da familia que estea en contra. E entón aí sí que hai que remexer moitas cousas e sobre todo ese medo e esa vergoña, ese deixo estar para que remexer. Pero si total, pois papá foi moi malo para mamá, que deixou só con 7 fillos, ou con Franco vivíamos mellor. Entón, ter iso en contra é moi duro. Miña nai tirou para diante, a única da familia, tirou para diante. Eu, miña filla, ou seja, a filla de Vicente Peña, a neta e a bisneta, pois asinamos esa petición. Cando vin a miña nai, aos 87 anos, vendo esos corpos que estaban ali, os 4 corpos na fosa común, vin a miña nai totalmente inteira. A min caía máis babos a fío. E vin a miña nai totalmente inteira e dixo: non, eu non choro, xa chorei tanto que non vou chorar máis. E está feliz porque di que vai ser enterrada, agora ten 90 anos, que vai ser enterrada a xunto os osos do seu pai. Entón eu vin que era importantísimo para a familia, é importante, o persoal é importante, pero tamén vin que era importante para a comunidade, para a aldea onde estivemos, paramos, que era moi importante porque parecía como que había algo, parte desa aldea sentía que había algo que non estaba ben, que non estaba correcto, e penso que aí tamén foi un alivio, e iso necesitamos. Hai moitos sitios onde saben, hai memoria, por aquí hai enterrados, entón penso que se necesita, e eu penso que se necesita tamén para a memoria colectiva deste país. E necesitamos, sí, non recoñecemento persoal, non necesitamos recoñecemento persoal, o que necesitamos é ese recoñecemento para a xente que estivo aí, que fixo algo, e poder mesmo poñerlle esa plaquiña que miña nai quixo poñer ao seu pai, deu a vida pola liberdade, e eu penso que temos ese dereito. Bueno, a mí me queda poco más que añadir, estoy de acuerdo con mis compañeras
y sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Yo, la verdad que no he podido recuperar ningún cuerpo, solo mi padre se murió, se suicidó, pero yo sí quiero, la verdad, sí quiero un reconocimiento, sí quiero, yo creo que por la salud mental del país, por la salud de que no pasa nada, no nos va a pasar ya nada, estamos aquí, lo decía el otro día en una charla que estuve, estamos en el presente, ya no va a pasar nada porque se diga, pasó esto, estuvo mal, pero pasó hace 70 años, por favor, y estamos ahora aquí. Entonces, que el Estado reconozca, el Estado con todos sus medios, y con todos sus medios, y que el archivo de Simancas, el archivo de no sé qué, tiene todo. Mi hijo que estudió biblioteconomía y de documentación, anda que me costó aprender eso. Para entrar ahí vio miles, no sé, 10 o 20 cartas de mis tíos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué somos raras? Estamos aquí 3. Pero si es que todos tenemos un familiar. ¿Pero qué hacemos nosotros aquí arriba? ¿Qué porras hacemos aquí arriba? A todos nosotros nos tienen que dar disculpas. Yo por hablar en castellano, al otro porque se calla que un tío abuelo, entonces no se puede hablar en casa. Es a todo el pueblo español. ¿O es que 30 millones de españoles no tienen derecho a una disculpa por semejante carnicería? Yo no creo que seamos unas personas raras, que tengamos que estar aquí arriba. Es verdad, nos pasaron cosas horribles, pero ¿cuántos cientos y cientos de personas y familias vuestras y amigos vuestros y conocidos vuestros han pasado cosas horribles, de hambres, de humillaciones, de todo, y que no era... Yo me niego en redondo a pensar que somos solo nosotras 3. Yo me gustaría que alguno me contara si no tiene algún tío o algún abuelo o algún primo abuelo que no le haya pasado algo. Es mentira, nos ha pasado a cada uno de nosotros. No hay que hacerlo una excepción. Esto no es una excepción. No es una excepción. Es un país entero. No es una excepción, no es un rollo raro ahí escondido como si fuéramos 3 locas que se nos ocurre subir aquí arriba. No es una excepción, es un pueblo que pide cerrar una herida. Es un pueblo que pide cerrar una herida. Y una herida solo se cierra hablando de ella. Y decían, pues estamos en el 2021, ¿no? Pues ya está, hombre. Por favor. Bueno, a palabra sempre é reparadora. Estou absolutamente emocionada, moi contenta destas 3 mulleres, destas 3 palabras, das palabras que nos contaron, do que nos contaron, de como nos lo contaron, o esforzo que supón chegar aquí e decírnoslo. Eu creo que nos va a quedar na cabeza e no corazón un montón de cousas despois de pasar este tempo con vos. Isto é unha homenaxe, realmente iba a ser unha homenaxe a Mercedes Mosquera, a Pilar e a Beatriz, a Mai, a avoa e a outra avoa, pero eu creo que realmente ten que ser unha homenaxe a Concha González, a Pim Patiño e Beatriz García Trillo. Mil gracias. Bueno, parece que hai unha palabra así. Sí, eu non viña disposto a intervir, non creo que sea o indicado, pero hubo unha pregunta moi importante dun señor que quedou sin resposta. A outra pregunta dunha das conferenciantes que quedou sin pregunta. Falaba dun señor Emilio Grandío que se extrañaba por que pasaba o que pasaba no noso país. Eu sempre o vin dun xeito moi sincero,
pero moi sinceros. Rematou a Segunda Guerra Mundial. En Alemania os nazis perderon, foron completamente apartados, se agocharon os que quedaron. Italia pasou o mesmo, incluso de algún xeito hasta en Francia. Aquel goberno de Vichy, colaborador dos nazis fascistas, desapareceron. Ora, pensade que pasou no noso país, no noso estado, no ano 78. En teoría, converteuse da noite da mañán en un estado democrático. Hasta o día anterior, cando rematou a Segunda Guerra Mundial, as Nacións Unidas definiron o goberno de España como un goberno fascista. Foi, bueno, pois, no ano 78, o día seguinte, todos eran demócratas en España. Todo o exército era demócrata. Todos os suíces eran demócratas. A mitad dos políticos eran demócratas. Cando foron colaboracionistas ao 100% con 40 anos de ditadura. Entón, a pregunta é de que nos extrañamos que todo sea a contrapelo, de que, como está pasando ahora cos obreiros de Cádiz, non? De que haxa que sair a calle para defender os dereitos. É que hai moita oposición. É que se a xente non levanta a súa voz e perde o medo, digo que pensa que cada día afortunadamente perdese máis. Hai moitos intereses para que isto siga igual. O que comentaba esa señora, aqueles homes que entraron en París, non só en París a novena compañía, sino no Oído de Águilas, donde Hitler tenía o seu agocho. Ali entraron tamén, foron os primeiros, estuveron tapados en Francia. Hasta a alcaldesa de París recentemente, fai unos anos, o reconoceu. De Gaulle, ao día seguinte de rematar de liberar París, pasea polos Campos Elíseos escoltado por qué? Polos tanques da novena compañía, os republicanos españoles. Foron traicionados, como insinuaba esta señora, e Franco, por intereses, quedou donde estaba. Entón, un país non se pode converter nunha democracia da noite a mañá. Non pode. Pero se os países que firmaron as penas de morte no ano 78, o día seguinte, seguían sendo suecos. Todos os militares, cantos cartos gastou o Estado en xubilar militares. Aquel ministro Serra, con aqueles retiros de ouro que os xubilaban e seguían ascendendo na reserva para que estiveran calados, para contentar. Es que ganaron la guerra. Todo foi a contra, e sigue sendo. Se a xente se vai progresando, algún día non chegará todo o carral para que as mulleres suban a un atril e expoñan súas ideas. É cuestión de tempo e de democracia. Non hai outra cosa. Eu o vexo así. Por eso non quería intervir, porque é un acto que estou un pouco de ointe fora de lugar, pero non podía pasar. Perdoar. No, un apunte máis, perdoa. Isto é moi persoal. Pola mi idade, recibín toda a mi educación en castelán. Empecé a traballar aos 22 anos unha empresa moi grande en Albedo. Atopeime que o 95% da empresa dos homes falaban en galego. É un rapacillo que había rematado os estudios na universidade, eu falaba en castelán. Claro, aquí que pasa? Isto que anteriormente un mestre gran amigo que
xa morreu, me había descoberto a Castelao. Aí xa se me empezaron a descolocar as cousas, xa non me entendía moito, non? Entón, miñas fillas din que eu falo moi mal o galego. Eso es igual. Eso digo eu, hai que falar polo corazón. Non teño nada contra o castelán, todo o contrario. É unha lingua fermosísima. Pero, mira, xa iremos andando e nos proveerán as nosas faltas sintácticas. Agradecemos. Agradecemos as palabras este último intervinte. Tamén sinalar que el tamén é memoria viva, tamén neto dun represaliado, en este caso dun deportado nun campo de concentración, e eu quero decir que el, Pin, Beatriz, Concha e moitos de nós familiares desos homes e mulleres que tanto sufriron, esa constancia, esa loita, ese interés fixo recuperar o corpo, fixo recuperar a súa memoria, fixo actos de homenaxe. E quero recordar tamén que hai unos días, o martes, fixemos un acto de homenaxe a este home, abuelo deste señor que está aquí, se chamaba Martín Ferreiro. Fixemos tamén un libro, fixemos un acto de homenaxe no Concello da Coruña, do cual ele tamén era concelleiro. Un pouquiño de reparación vamos facendo. Tamén este señor, tamén esta señora presentaron tamén non solamente actos e recuperación e tal, sino tamén exixiron xusticia presentando a denuncia para a querella argentina, denuncia ante os juzgados de Argentina, tanto no teu caso, sí, 5 personas. La denuncia la desaparición de mis tíos y también en la ONU la hicimos. La denuncia. Y tamén o caso de este señor, que xunto con algunas outras personas, que con un total de 30 se presentaron tamén na xusticia. Con isto quero pues chufar, digamos, tamén a estos familiares que non están calados, que siguen adiante, a veces con dificultades dentro da propia familia, como nos insinúa tamén Pin, de deixo quedar, non deixalo quedar porque eles o merecen, e vos sodes dignos fillos e dignos netos aos vosos avós. Moitas gracias a todos por estar aquí, moitas gracias de novo a Carral e a Escola Aberta por permitirnos e por poder colaborar tamén, e hasta o ano que ven.